Hablando. Pensando / conversación mental demonio / dios o algo similar jutsu. La lucha solo nos dice quién es el ganador, ya está, me rindo. Mi preciado movimiento se ha convertido en un peluche. Mito va a disfrutar de esto, dijo el chico rubio, con una sonrisa sincera en el rostro mientras observaba a la plántula, que tarareaba alegremente por la atención que recibía. Justo cuando Naruto estaba a punto de decir que era hora de que todos volvieran a descansar, notó algo que no había notado antes. La plántula parecía tener un pequeño pliegue en la cara, era algo natural, hasta ahora las plántulas nunca habían tenido boca ni nada más que una suave negrura allí. Un segundo antes de que Naruto pudiera hablar, Hinata apretó con fuerza una de las colas y la boca de la plántula se abrió como una trampa para osos, mostrando un interior negro con varios triángulos negros como dientes. Sin pensarlo dos veces, Naruto se apartó rápidamente cuando la plántula emitió un pequeño chasquido y una pequeña ráfaga de chakra salió disparada como un cañón de su boca hacia el cielo sobre el bosque, detonando a lo lejos con una pequeña explosión que no pudo oír. Los tres adolescentes miraron desde el cielo, donde se había disparado la explosión, hacia la plántula, que tarareaba con aparente sorpresa mientras movía la cabeza hacia un lado, con las orejas ligeramente movidas, dándole una mirada de desconcierto. Tras unos segundos, Hinata habló. Quizás deberíamos irnos a la cama, dijo la chica, provocando un asentimiento de los otros dos, mientras la nueva plántula volvía a su forma de semilla y se colocaba en la chaqueta de Naruto, adoptando la forma de una fruta roja. Mientras los adolescentes regresaban a sus habitaciones, Hinata y Naruto se encontraron de la mano entrelazada. Puede que sus vidas no fueran más fáciles, pero al menos se tenían el uno al otro, y por ahora eso era suficiente. A la mañana siguiente, los equipos restantes entraron en la arena, mirándose y saludándose, mientras sus sensei y algunos rostros conocidos los observaban desde un círculo en la parte superior. Naruto y los demás miembros del equipo 11 vieron a los equipos combinados de 7, 8, 10 y Guy hablando al entrar en la arena. Con un gesto de la cabeza, Naruto guió a su equipo, acercándose lo suficiente como para que pudieran oírlos. ¿Así que también te topaste con esa maldita cosa?, dijo Shikamaru con voz tranquila, mientras miraba a su alrededor con cierta concentración. A su alrededor, los demás equipos asintieron antes de que Ino volviera a hablar. Oye, al menos no se convirtió en ti, empezó Ino, atrayendo la atención. O sea, cuando salté a su cabeza era tan raro, y ahora se parece a mí, dijo la rubia con un tono algo exasperado. Esta declaración atrajo miradas de quienes la rodeaban e incitó a Neji a hablar. Espera, ¿te metiste en su cabeza? ¿Creía que tu intercambio de mentes solo funcionaba con personas?, preguntó el Hyuga mientras él y el resto del grupo la miraban desconcertados. Ino se encogió levemente ante su mirada, levantando ligeramente las manos en un gesto de rendición antes de responder. Sí, lo sé, pero no es que tenga mucho que decir durante una pelea, y bueno, lo intenté. Ino terminó un poco cojeando. Sakura se acercó a su amiga y le puso una mano en el hombro mientras negaba levemente con la cabeza. Te decía que no dependieras tanto de los movimientos de clan, dijo la chica de cabello rosa en un tono que dejaba claro que ya había tenido esta conversación. Neji los miró con impaciencia un momento antes de volver a hablar. No nos importan tus habilidades, lo que queremos saber es cómo era la cabeza de esa cosa, declaró la Hyuga con tono autoritario, dando un pequeño paso hacia ellas. De inmediato, Choji, Shikamaru y Shino se interpusieron entre Neji y las chicas, lanzando una mirada fría a la Hyuga. Sugiero que mantengamos la calma, dijo Shino con voz tranquila mientras miraba a través de sus gafas al molesto Hyuga. Neji, por su parte, simplemente le devolvió la mirada. Al ver esto, Tenten decidió intervenir antes de que estallara una pelea. Oigan, estamos perdiendo el hilo. El punto es averiguar qué eran esos monstruos negros, ¿verdad?, dijo en tono casi suplicante mientras observaba a los equipos reunidos. Por un momento, permanecieron tensos, pero pronto se calmaron con un pequeño gruñido. Todos los presentes voltearon a ver a Yakumo, de pie junto a donde Sakura y Shino habían estado un momento antes. No los llames monstruos, dijo Yakumo con una voz que denotaba cierta molestia por el uso de la palabra por parte de la chica. Esto dejó a todos paralizados, excepto a los demás miembros del equipo 8, y los hizo mirar a Yakumo como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Tras un momento de silencio, Choji habló. Yakumo, ¿seguro que no te golpeaste la cabeza o algo así? Esa cosa, o lo que fuera, atacó a dos equipos de hojas y parecía sacudirse como el agua. Si eso no es un monstruo, no sé qué es, dijo Choji con el tono que usaría alguien que teme que esté perdiendo la cabeza.
Yakumo miró a Choji un momento. Entrecerró los ojos ante su tono antes de responder. No, Choji, no me di un golpe en la cabeza, y no estoy loca. Nos topamos con una de esas cosas, pero a diferencia de tus equipos, no atacamos primero y preguntamos después, y nos pareció muy amistoso, respondió Yakumo lentamente, mientras los otros dos equipos parecían completamente atónitos con sus palabras. Sakura reprimió una risita. ¿Seguro que no lo dices solo porque te dio ese abrazo de princesa? Preguntó Sakura en tono burlón, lo que hizo que Yakumo se sonrojara y mirara fijamente a su compañera. Ino se levantó de golpe al oír eso y miró a Yakumo confundida. Espera, ¿lo abrazaste? Preguntó la rubia, mirando a Yakumo como si estuviera loca. Una leve tos atrajo la atención de la rubia hacia Shino, quien se estaba ajustando las gafas. Sería más preciso decir que la abrazó. Luego atacó al equipo de la arena cuando se acercaron a nosotros, dijo Shino con voz unánime mientras los demás equipos parecían estar a punto de estallar. Neji estaba perdiendo la paciencia rápidamente y, una vez más, intentó tomar las riendas de la conversación. Olvídate de eso. ¿Qué sabemos de esas cosas? Podrían ser el arma de otra aldea y uno de nosotros podría volver a enfrentarse a ellas. Exclamó el molesto Hyuga. Durante su encuentro con la criatura, había sido completamente humillado, y no estaba de humor para que eso volviera a ocurrirle. Era un Hyuga, y no iba a dejar que un monstruo lo venciera. Si era así, no sería mejor que su primo. Shikimaru miró al grupo con un gesto de negación, intentando averiguar cómo evitar que se atacaran. Al cabo de un momento, notó que el equipo 7 no había hablado en absoluto. Le pareció extraño, aunque Sasuke hablaba principalmente con gruñidos, pero las dos Namikaze solían ser más vocales. Al fijar la mirada en ellas, notó una mirada extraña en los ojos de Minami mientras escuchaba a Yakumo y los miembros del equipo 8 explicar los acontecimientos de su encuentro. Después de que el equipo 8 terminara, decidió centrar su atención en ella. Minami, ¿también te topaste con una de esas cosas? Preguntó Shikimaru en un tono que no contenía acusación, pero sí un ligero toque de sospecha que Minami no notó. Por un momento, todos se giraron para mirar a Minami, quien parecía ordenar sus pensamientos antes de hablar. Creo que vimos una de esas cosas, pero era difícil saberlo. Lo que pude ver es que simplemente se metió en una pelea y se fue una vez que terminó. No le prestamos mucha atención, dijo la pelirroja con voz contenida, recibiendo un asentimiento de sus compañeros. Sasuke no estaba de humor para explicar cómo había sido derrotado y atacado por una serpiente, ni que había perdido contra ese monstruo, fuera lo que fuese. Naruto, mientras tanto, solo contaba con las explicaciones de su equipo y estaba más concentrada en mantener el secreto, como Minato les había dicho a ella y al resto del equipo 7 en su reunión. Shikimaru miró a Minami por un momento antes de suspirar y encogerse de hombros ligeramente antes de hablar una vez más. ¿Qué problema? Tenemos una criatura desconocida por ahí. Sabemos que el chakra parece reaccionar mal con ella, y parece ser una especie de imitador, pero nada más. Parece que se trata de armas y taijutsu para atacarlos, dijo el adolescente perezoso, resumiendo lo que habían aprendido el uno del otro, recibiendo varios asentimientos de los equipos a su alrededor. Su mirada se dirigió hacia donde el equipo 11 acababa de acercarse y saludarlos. ¿Qué tal el equipo 11? ¿Se encuentran con alguna criatura negra en ese bosque? Preguntó, haciendo que los demás equipos se giraran hacia el que se acercaba. Los 11 se miraron entre sí, intentando contener las sonrisas que amenazaban con cruzar sus rostros. Al cabo de un momento, Kiba empezó a preguntar a qué se referían los demás equipos mientras se hacía el inocente. Mientras tanto, en el observatorio, los capitanes de los equipos mantenían una discusión similar con sus alumnos. ¿Así que tu equipo también? Dijo Asuma, inclinándose para apoyar los brazos en la barandilla y poniéndose un cigarrillo nuevo en la boca. Antes de que pudiera sacar un encendedor para empezar a fumar, Kurenai se acercó y se inclinó sobre él para arrebatarle el cigarrillo de los labios. Esto también tuvo el efecto de que Azuma tuviera una generosa cantidad de pincel de Kurenai a su lado, y en definitiva, lo consideró un trato justo. Mientras una leve sonrisa se dibujaba en él, así como en Gui Kakashi, Kurenai no pudo evitar sonrojarse levemente y se apartó de los tres, mientras Kushina reprimió una sonrisa cómplice. Kurenai se tomó un momento para que su rubor se desvaneciera antes de hablar. Sí, mi equipo también se topó con él. Era una extraña figura negra, como la describieron, pero no les mostró hostilidad, dijo, mirando a los capitanes de los otros equipos. Asuma la miró con expresión confusa.
Bien por ti, lo que sea que haya sido, desmanteló a mi equipo, le rompió el brazo a Choji y luego se transformó en Ino porque solo Kami sabe por qué, dijo, girándose para mirar al grupo. Kakashi dio un paso adelante para hablar. Bueno, sabemos que Orochimaru está conectado de alguna manera. Esto parece ser una nueva arma suya, razonó Kakashi, recibiendo miradas preocupadas de los otros sensei. A todos les habían informado de la presencia de Orochimaru en el último examen, en una reunión de emergencia. Rayos. Habían necesitado los 4 para evitar que Anko saltara por la ventana y corriera a buscar a su antiguo sensei. Vaya, mi rival tiene razón, esta serpiente es la típica de esas cosas poco juveniles que haría al usar a nuestros estudiantes como campo de pruebas. ¡Qué asco! Dijo Gui, recibiendo varias negativas de sus compatriotas. ¿De verdad, Gui, incluso en algo así, puedes seguir siendo tan enérgico? Preguntó Kurenai, mirándolo, preguntándose cómo podía estar tan contento de que su equipo fuera atacado. Gui se giró para mirarla, adoptando su típica pose de chico bueno, antes de responder. Porque sé que la llama de nuestra juventud nos permitirá superar cualquier cosa que enfrentemos. Respondió, mostrándoles una enorme sonrisa. Kusina no pudo contenerse más y tuvo que levantar una mano para contener la risa. Es cierto que no lo sabían, pero se estaban estresando por algo que su hija había estado usando como compañero de juegos recientemente. Por suerte para ella, todos atribuyeron sus risas a la simple absurdidad de Gui. Sin embargo, antes de que el grupo pudiera continuar, Minato llegó en un destello amarillo, atrayendo todas las miradas. Por un instante, todos se quedaron paralizados al ver la mirada azul de Minato, especialmente la de los demás. Minato era algo así como el coco para la mayoría de los shinobi extranjeros, y su aparición repentina en un destello de luz no ayudó mucho. Antes de que pudiera hablar, se oyó una voz desde el otro lado de la arena. Tou-san, hola, Tou-san. Gritó una chica pelirroja sentada junto a un chico moreno, dejando que los pies colgaran por la barandilla, mientras la pelirroja lo saludaba con entusiasmo. Minato solo pudo negar con la cabeza, como cualquiera que conociera la actitud excitable de la chica. Saludó a Mito con una leve sonrisa, antes de acercarse a los equipos de abajo. Al llegar al borde de la barandilla, observó a los equipos reunidos antes de abrir los brazos y comenzar. Primero, permítanme felicitarlos a todos por haber superado la segunda parte de los exámenes. Cada uno de ustedes es un orgullo para su aldea, comenzó el Hokage rubio, mientras continuaba explicando el verdadero significado de los exámenes. En ese momento, Kusina se había retirado del grupo de sensei y se dirigió hacia donde su hija menor estaba sentada, sonriendo y charlando animadamente con Hanabi. Al llegar al lugar que había reservado para ambos, también vio a Hitomi a poca distancia de la barandilla, sonriéndoles con una suave felicidad que irradiaba de ella. Hitomi se sentó tranquilamente en su silla, con las manos entrelazadas y su kimono blanco, que combinaba a la perfección con su larga cabellera azul, igual que el de sus hijas. Al acercarse Kusina, giró una cara sonriente para saludar a su amiga de toda la vida, levantando una mano en un gesto amistoso. Hola, Kusina-san, dijo Hitomi con una sonrisa de evidente felicidad. Kusina fue mucho menos sutil que la tranquila y serena Hitomi, y se conformó con acercarse para darles a las mujeres un fuerte abrazo y una amplia sonrisa de zorro. Vamos, Ito-chan, ya nos conocemos desde hace bastante tiempo, ¿cuándo vas a dejar de hablar formalmente? Bromeó Kusina, alejándose un poco de Hitomi mientras las mujeres le devolvían la sonrisa. Hitomi levantó una mano para pellizcarle una mejilla a Kusina, ofreciéndole una sonrisa competitiva. Casi al mismo tiempo que dejas de comportarte como una niña, Kuchan. Le devolvió la sonrisa a Hitomi, mientras Kusina y ella empezaban a reírse entre sí. Tras unos segundos, se soltaron, y Kusina se sentó junto a su amiga, observando a los dos niños, que en ese momento charlaban animadamente sobre los próximos eventos. Un segundo después, Hitomi intervino. Gracias de nuevo por invitarnos a Hanabi y a mí a ver los partidos. Significa mucho para mí, dijo Hitomi. Kusina simplemente le hizo un gesto de desdén a su amiga. No te preocupes, Mito estaba emocionadísima de tener a Hanabi-kun con ella, y además, sé que querías ver cómo se desarrollaba Hinata-chan, respondió Kusina. Hitomi sonrió, mirándose las manos un momento antes de hablar. Solo me preocupo por ella, dijo Hitomi en voz baja, con un tono de tristeza evidente. Kusina frunció el ceño levemente ante el tono de su amiga. Sabía que la condición de Hitomi no le había permitido hacer mucho más que observar el progreso de su hija. Cuando Kusina invitó a Hitomi a ayudar con el entrenamiento de Hinata, su amiga parecía más feliz que nunca, pero incluso eso era un consuelo limitado.
Y Tommy se había visto casi incapaz de hacer algo más que consolar a su hija cuando su padre o los ancianos la menospreciaban. Como madre, sentirse tan indefensa la había destrozado. Kusina miró a las mujeres con la misma tristeza. Allí estaba, mirando a una mujer que daría lo que fuera por estar ahí para su familia, y ella misma no pudo evitar recordar sus propias fallas con su hijo. Y Tommy notó la mirada de angustia de Kusina, y eso la molestó. Kusina rara vez estaba emocionada y feliz, y este autodesprecio la molestaba. Y lo que era peor, lo había notado crecer constantemente desde que Hinata y Naruto le gastaron la broma en el monumento del Hokage. Tras pensarlo un segundo, Hitomi decidió averiguar qué le pasaba a su amiga. «Kusina, ¿qué pasa? ¿Has estado un tiempo sin ser tú misma?», preguntó Hitomi con preocupación. Kusina hizo una pausa, dejando que su mente divagara un segundo. Había aceptado sus propios defectos, pero Hitomi había sido una de sus amigas más antiguas, y la idea de ser vista como un fracaso allí era algo que no quería experimentar. Aún así, pensó con una risita para sus adentros, que alejarse cuando las cosas se ponían difíciles era lo que la había metido en este lío. Así que se tragó el orgullo y empezó a hablar con Hitomi despacio. Hitomi se sentó y escuchó a su amiga sin hacer comentarios. Mientras las dos mujeres hablaban, Hanabi y Mito seguían charlando entre sí. «Mira, Hanabi, ahí», dijo Mito emocionado, señalando al equipo 11. «Ahí están Aniki y Hinata-chan». Rió el pelirrojo emocionado. Hanabi miró hacia donde señalaba Mito y vio a los miembros del equipo 11 reunidos. Con una punzada de preocupación, también vio al equipo Gui no muy lejos de ellos y a su primo mayor, Neji, entre ellos. Hanabi, ¿qué pasa?», preguntó Mito al notar la mirada angustiada del chico. Hanabi lo miró un momento antes de hablar. «Nada, solo espero que One-chan no tenga que pelear con nuestro primo Neji», dijo el chico, provocando la preocupación de sus amigos. Al notarlo, Hanabi suspiró levemente, pensando que tendría que explicarle la situación. «Mito, mi familia no es como la tuya. Todo se reduce a competir entre sí, y Mito-san y Neji han competido desde niños. Ahora hacen lo mismo, solo que con Neji-san y conmigo, y él se ha obsesionado muchísimo con ello», dijo Hanabi intentando explicar los problemas de su familia. Mito pareció desconcertada por un segundo mientras se rascaba la cabeza distraídamente con una de sus cadenas doradas. «Oye, espera, ¿qué hay de tu One-chan? ¿Por qué está en problemas?», preguntó la pequeña pelirroja confundida, con un tono que denotaba su evidente confusión. Hanabi miró hacia donde Hinata estaba de pie en el suelo de la arena, escuchando aún el discurso del Hokage. «One-chan lo pasa peor, Tou-san simplemente la ignora, como a la mayoría de la familia», empezó el chico con un tono de voz un poco triste. «Por alguna razón, Neji-san cree que es porque es débil y la odia por eso», terminó Hanabi con un tono un poco triste. Mito tardó un momento en digerir todo eso. Después de unos instantes, usó su habitual sutileza y simplemente rodeó a Hanabi con sus brazos, usando una de sus cadenas doradas. Hanabi se quedó sin palabras al principio, seguro de que las cadenas de Mito lo habían agarrado casi a diario, pero algo en la suavidad de ese abrazo le acaloró el rostro. Mito empezó a hablar un momento después. «Lo siento, Hanabi-kun, no pasa nada, Aniki y Naruto One-chan son así», dijo Mito con un tono triste que atrajo la atención de Hanabi aún más que el abrazo. Después de un momento, decidió averiguar qué ponía tan triste a su amiga. Mito-chan, ¿qué pasa? ¿Qué quieres decir con tu Aniki?», preguntó Hanabi con preocupación. Mito había apoyado la cabeza junto a la de Hanabi y, con un pequeño esfuerzo, Hanabi logró apartar el cuerpo del pelirrojo lo suficiente como para que volviera a mirar por encima de la barandilla, con las manos agarradas a ella, aunque su única cadena dorada seguía enrollada en la cintura del chico. Al cabo de unos instantes, Mito volvió a hablar. «No sé por qué, pero a Naruto y Minami no les gustaba Aniki cuando él me cuidaba», empezó Mito con un tono de incertidumbre. «Luego intentaron que dejara de salir con Aniki por alguna razón. No sé por qué, una vez intenté preguntarle a Kaasan, pero me dijo que estaban peleando por algo y que no me preocupara. Nunca entendí por qué, y Aniki me dijo que no me preocupara por lo que dijeran», concluyó Mito, mirando a Hanabi con una expresión triste. Hanabi se sintió bastante incómoda ante la mirada triste de Mito. La única vez que la había visto así había sido cuando solo tenían unos 3 años, y Mito acababa de terminar una pelea con su hermana mayor. En aquel entonces, se había quedado allí sentado, sin poder hacer nada al respecto. No quería hacer lo mismo. Sin dudarlo, Hanabi se acercó y pinchó juguetonamente a Mito donde sabía que tenía cosquillas. Con el primer pinchazo, Mito soltó una risita e intentó apartar la mano de Hanabi juguetonamente.
Sin darle un momento de descanso, Hanabi siguió pinchando a la pelirroja hasta que lo envolvió con dos de sus cadenas para detenerlo. Para entonces, reía y jadeaba tanto que apenas podía hablar, pero al mirar a su amiga, Hanabi pudo ver la amplia sonrisa en su rostro y no pudo reprimir la suya. Mientras los dos niños reían, Kushina estaba terminando el evento más simple sobre su relación con Naruto, dejando de lado la carga del chico y su muerte. Y Tomi, por su parte, había permanecido en completo silencio desde el principio de la historia de Kushina, y cuando la pelirroja terminó, se tomó un momento para reflexionar sobre todo lo que acababa de oír de su amiga. Kushina, por su parte, simplemente esperó a que su amiga hablara, mirándola mientras Hitomi reflexionaba sobre lo que había oído. Sin previo aviso, Hitomi retiró una mano y abofeteó a Kushina, no con violencia, sino para hacerle saber lo infeliz que estaba con las mujeres. Antes de que Kushina pudiera siquiera llevarse la mano a la mejilla, ahora dolorida, Hitomi se inclinó hacia adelante y abrazó a las mujeres, atrayéndola hacia sí, mientras corría con la mano hacia su largo cabello rojo. Kushina, idiota, susurró Hitomi mientras abrazaba a su amiga, expresando con su simple abrazo y la tristeza de su voz más de lo que cualquier palabra podría haber expresado. Kushina sintió que el corazón se le llenaba de lágrimas con el abrazo y se permitió descansar un rato en los brazos de su amiga. Después de unos instantes, Hitomi la levantó para mirarla a los ojos, ambas con pequeñas marcas brillantes y el inicio de las lágrimas, y volvió a hablar. Tienes suerte de que tu Sochi no sea tan idiota como tú, o no lo dejaría estar con mi Musume, y entonces ambas estaríamos en problemas. Sonrió Hitomi mientras Kushina no pudo evitar que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios también. Ay, pero que tu Musume lo cuide o Suimoto se encargará de ella, respondió Kushina con una risita, señalando con el pulgar hacia donde Hanabi y Mito se habían enredado en la pelea de cosquillas. Hitomi miró a ambos y luego a Kushina antes de estallar en nuevas risitas, a las que pronto se sumó Kushina. Unos momentos después, se dieron cuenta de que Minato había terminado su discurso y que los equipos se dirigían al balcón superior. En particular, Kushina vio al equipo 11 dirigiéndose hacia ellos. Naruto y Hinata caminaban uno al lado del otro, mientras se acercaban, ambos sonriendo al ver a sus Kazans y hermanos menores. Antes de que los dos grupos pudieran hacer más que saludarse, una llamada desde abajo en la arena atrajo su atención hacia una mujer familiar de cabello morado vestida con una gabardina marrón. Anko no estaba de muy buen humor. Primero, el viejo bastardo de su sensei había vuelto a aparecer. Segundo, el Hokage no la había dejado salir a buscar al bastardo serpiente y a su pequeño genin de la cabaña, y ahora seguía cuidando de estos genin en lugar de estar con los equipos de rastreo intentando encontrar a esa serpiente podrida. Se calmó lo suficiente para no empezar a lanzar pitones a todos a su alrededor. Bueno, Gaki, así es como funciona. Cuando salga tu nombre, bajas aquí y luchas. Te estaré vigilando y no estoy de buen humor, así que si me obligas a detener una pelea, no lo disfrutarás. Terminó Anko, dejando que una serpiente se deslizara fuera de su abrigo y se enroscara alrededor de su cuello. Por los escalofríos que la rodeaban, era seguro decir que se había dejado entender. Sin esperar más, Anko agitó una mano y la pantalla empezó a girar como una máquina de lotería, con nombres pasando uno tras otro. Después de unos instantes, dejó de girar y, con una pequeña sonrisa depredadora, la voz de Anko resonó por todo el edificio. Bien, Gaki Shikimaru de Konoha y Temari de Suna, bajen antes de que los arrastre, gritó Anko en tono medio en broma. Shikimaru murmuró algo sobre mujeres problemáticas antes de bajar las escaleras con las manos metidas en los bolsillos, sin prestar mucha atención a nada. Temari dejó escapar un sonido de disgusto mientras miraba a su oponente antes de volverse hacia su sensei, como si preguntara si hablaban en serio. Con un solemne asentimiento de Baki, Temari se encogió de hombros levemente antes de acercarse a la barandilla, saltar por encima del borde y deslizarse hasta el suelo de la arena rodeada por una pequeña cortina de viento. Cuando aterrizó, Shikimaru acababa de llegar al último escalón y arqueó una ceja cuando la chica descendió al suelo de la arena. Así que una usuaria de viento, eso es lógico viniendo de Suna. Vaya, eso significa que ese abanico en su espalda debe ser para algún viento horrible. Ah, por eso no quería complicarme mucho con estos exámenes. Aún así, si logro ponerme en una sombra lo suficientemente rápido, no debería ser un gran problema. Pensó Shikimaru mientras se acercaba para estar a la misma distancia de Anko. La examinadora de cabello morado los miró a ambos por un momento antes de retroceder unos pasos. Una vez despejado, levantó la mano derecha y gritó. Bien, Shikimaru de Konoha, Temari de Suna. Ya.
Gritó, mientras los dos genin se separaban de un salto al mismo tiempo. Shikimaru sacó y lanzó dos shurikens. Sin embargo, Temari fue más rápida y logró colocar su abanico frente a ella lo suficiente como para bloquear los proyectiles con un pequeño movimiento, desplegándolo al mismo tiempo. Buen intento, pero vas a necesitar más que algunos juguetes para detener esto, llamó Temari mientras balanceaba su abanico, que mostraba una sola luna púrpura, y liberaba una ráfaga de viento en forma de una guadaña. Y ese sería el viento. Pensó Shikimaru mientras se lanzaba hacia adelante, arqueándose bajo la hoja de viento. Al ponerse de pie, vio justo a tiempo que Temari retrocedía y desataba otra hoja de viento en su dirección, lo que lo hizo zambullirse de nuevo para evitar el golpe. Este tipo es un poco más rápido de lo que pensaba, pero aún así no parece tener nada especial que lanzarme. Mientras lo mantenga en movimiento, no debería ser un problema. Temari pensó para sí misma mientras se recogía y lanzaba otra ráfaga de viento por la arena. Por encima de ellos, los miembros del equipo 10 y algunos de los otros no pudieron evitar estremecerse ya que cada ráfaga de viento no alcanzaba a Shikimaru y abría otra zanja en el suelo de la arena. Maldición, Shikimaru ya le devolvió el golpe. Gritó Ino desde su sitio en la barandilla. Choji, a su lado, solo podía mirar con preocupación a su amiga. Asuma, de pie junto a ellos, observaba a su estudiante con una leve sonrisa. Se agachó y puso una mano sobre el hombro de Choji, lo que hizo que el chico volviera la vista hacia su sensei. No te preocupes, Choji, Shikimaru no se dejará acorralar tan fácilmente, solo espera y verás, dijo Asuma con evidente confianza. Choji pareció tranquilizarse e incluso Ino le dedicó una sonrisa antes de continuar gritando hacia la pelea de abajo. Los demás equipos también observaban, intentando decidir cómo se enfrentarían a cualquiera de estos oponentes si se enfrentaban a ellos en el futuro. Abajo, Temari acababa de lanzar otra ráfaga contra Shikimaru, obligándolo a lanzarse hacia adelante, despatarrado a solo unos metros del rubio. Temari no tardó en levantar su abanico por encima de la cabeza para golpear al chico tumbado. Sin embargo, antes de que el abanico pudiera alcanzar su objetivo, se quedó paralizada como si la hubieran atado varias veces, con los brazos extendidos y el abanico cayendo al suelo. ¿Qué demonios? Preguntó Temari, mirando hacia abajo y viendo una franja negra que debía ser la sombra del chico, chocando con la suya. Shikimaru dejó escapar un suspiro de cansancio mientras se levantaba lentamente del suelo, tambaleándose hacia atrás unos metros, obligando a Temari a hacer lo mismo, hasta que ambos quedaron a poca distancia. Jutsu de posesión de sombras exitoso, exhaló Shikimaru con una pequeña sonrisa mientras se enderezaba para encarar a la chica rubia. ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué no puedo moverme? Llamó Temari apretando los dientes mientras tensaba sus músculos contra la fuerza invisible que la sujetaba, pero sin efecto. Es inútil, mis movimientos son los tuyos ahora, gritó Shikimaru, agachándose para sacar un kunai, obligando a Temari a hacer lo mismo. Ahora veamos cuál de nosotros tolera mejor el dolor, ¿de acuerdo? Terminó lanzando el kunai hacia Temari, aunque ella se vio obligada a imitar sus acciones. El público de arriba observó cómo las dos armas se disparaban hacia los dos shinobi, apuntando directamente a sus rostros. Justo un segundo antes de que la espada se les clavara en la cara, Shikimaru se dobló hacia atrás, con las manos apoyadas en el suelo. Al mismo tiempo, Temari se vio obligada a retroceder y, con un fuerte crujido, él la estrelló contra la pared de la arena, contra la que la retirada de Shikimaru la había acorralado. Shikimaru dejó que la posesión de la sombra se desvaneciera, mientras saltaba sobre sus pies con una pequeña sonrisa en su rostro mientras se alejaba de Temari, mientras ella se deslizaba al suelo de la arena sin hacer ruido. Tienes que estar atenta a tu entorno. Estaba esperando a que me dejaras acercarme y te acercaras a la pared desde que empezó la pelea, dijo Shikimaru, crujiendo el cuello sin mirarla. Justo cuando estaba a punto de abandonar el suelo de la arena, una risa áspera llamó su atención. Y deberías aprender a asegurarte de que un enemigo esté abajo antes de alardear, novato. Gritó Temari mientras volaba a través de algunas señales con las manos y escupía una ráfaga de aire del tamaño de una bala de cañón que se estrelló contra la espalda de Shikimaru, arrojándolo hacia adelante, estrellándose contra la pared frente a él y dejándolo inconsciente con el golpe. Temari se incorporó, limpiándose un hilillo de sangre de la frente mientras se acercaba a su abanico. Anko soltó una breve carcajada al final de la pelea, levantando una mano en el aire y gritando: «Ganadora Temari Desuna, que alguien lleve a Shikimaru a la enfermería», gritó Anko mientras Temari subía las escaleras con pasos temblorosos hacia su equipo. Asuma, con el equipo 10, negaba levemente con la cabeza con los ojos cerrados.
Choji también miraba a su compañera con cierta preocupación, mientras Ino gritaba por encima de la barandilla lo idiota que había sido Shikimaru al dejar que lo venciera así. Date un respiro, Ino, dijo Sakura tras un momento, llamando a su amiga, justo cuando la rubia se apartó de la barandilla para mirarla. Vamos, Sakura. Lo tenía todo ganado y luego cometió un error de novato como ese. Gritó Ino, agitando la mano hacia atrás. Sakura se encogió de hombros y miró el tablero que volvía a girar. Al terminar la rueda, Anko volvió a anunciar a los concursantes. Bien, Sakura de Konoha y Choji de Konoha, bajen y vámonos. Sakura miró a Choji, que aún tenía el brazo en cabestrillo, y la miró a los ojos por un instante. Choji pareció reflexionar un instante antes de acercarse al borde de la barandilla y llamar a Anko. Me rindo. Gritó Choji, lo que hizo que Anko se encogiera ligeramente de hombros antes de indicarle al monitor que volviera a girar. Sakura le dio a Choji un pequeño kilómetro y se acercó a él. Lo siento, Choji. Seguro que sin tu brazo así habríamos tenido un buen partido, dijo Sakura, mirando al chico corpulento, quien le dedicó una pequeña sonrisa y asintió. Sí, pero así no creo que haga más daño, dijo con una pequeña punzada al mover el brazo. Sakura, al verlo, extendió chakra verde desde sus palmas. Si no voy a pelear, al menos puedo ayudarte con ese brazo, dijo Sakura mientras su chakra comenzaba a filtrarse en el brazo, y el hueso comenzaba a sellarse lentamente bajo las vendas. Kurena y Azuma asintieron con aprobación antes de volver la vista hacia el monitor, que se detuvo de nuevo. Sasuke de Konoha y Rey del Sonido, apresúrense y bajen ya. Gritó Anko, instando a ambos a saltar a la arena y enfrentarse. Mientras se preparaban para pelear fuera del bosque, en la residencia Shinju, una mujer rubia que les resultaba familiar estaba sentada en su patio trasero con su antiguo aprendiz disfrutando de un té. ¿Y cómo crees que están los gakis ahora mismo?, preguntó Tsunade mientras bebía un poco más de té. Shizune miró a su maestra y se detuvo a pensar en su pregunta. Diría que la mejor pregunta es ¿cuántos estragos creen que han causado?, bromearon las mujeres con evidente diversión. Tsunade se permitió pensarlo un momento antes de permitir que su mente le mostrara imágenes de seedlings desbocados y soltando una pequeña carcajada. Ai Shizune, creo que tienes razón en eso. No me sorprendería que arruinaran el examen por accidente. Mientras las dos mujeres reían entre dientes, casi se perdían cuando una columna de humo a pocos metros, en medio de su patio trasero, arrojó a un hombre mayor con el pelo largo y blanco de punta. Las dos mujeres se giraron en sus sillas y vieron a Jiraiya acercándose a ellas con una determinación sombría en el rostro. Al acercarse, las llamó. Tsunade, tenemos que hablar, es importante, dijo, acercándose a la mesa frente a los dos. Tsunade captó el extraño tono de voz de Jiraiya y dejó su taza para encararlo. Me alegro de verte también, Jiraiya, ¿te importaría decirme qué es tan importante?, preguntó Tsunade con la misma seriedad en su tono. Aún no entendía exactamente qué papel desempeñaba Jiraiya en el trato que recibía Naruto, pero una persistente sensación le decía que estaba muy involucrado. Así que, por ahora, esperaría a ver qué pasaba. Tsunade, en serio, esto es importante. Hay algo que necesito decirte, respondió Jiraiya sin detenerse. Tsunade se recostó un momento y miró fijamente a su antigua compañera antes de volver a hablar. Entonces dilo, te espero, dijo Tsunade sin pestañear. Jiraiya miró a Shizune un momento, pero ella se recostó en la misma postura que Tsunade y le dirigió a Jiraiya una mirada que lo retaba a intentar decirle que se fuera. Por un instante, Jiraiya estuvo tentado de hacerlo, pero tras mirar de nuevo a las dos mujeres, lo pensó mejor y, con un pequeño gesto de derrota, decidió seguir adelante. Está bien, respondió, deteniendo un coche y llevándolo hasta el otro lado. Las dos mujeres intercambiaron miradas un instante antes de soltar un profundo suspiro y empezar. Mira, necesito que me ayudes a entrenar a las chicas de nuevo durante el mes entre el segundo y el último examen, comenzó Jiraiya, mientras las dos mujeres se miraban con las cejas arqueadas, antes de volver a mirarlo. Lo siento, creo que no te escuché bien, porque sonó como si me estuvieras pidiendo que dejara mi trabajo en el hospital y el de mi nuevo aprendiz para ayudar a Minami y Naruto, quienes te tienen a ti, a Minato y a quien quieran a su entera disposición para entrenar. Interrumpió Tsunade, mirándolo como si estuviera loco. Puede que Tsunade se preocupara mucho por las dos chicas, eran prácticamente familia para ella, pero algo en esto no le sentaba bien. Jiraiya sabía que estaba en terreno inestable y hacía todo lo posible por no caer. Aún así, en su mente, Jiraiya no iba a caer, así que simplemente siguió adelante.
Tsunade, necesitas entender lo que está pasando aquí, comenzó Jiraiya, pero antes de que pudiera decir más, Tsunade se inclinó hacia adelante y agarró una figura hacia la cara del hombre de manera amenazante. Tienes razón Jiraiya, necesito saber qué está pasando, ¿qué tal si empezamos con por qué tú y Minato parecen estar centrados solo en las chicas y no parecen preocuparse por nada más? Disparó Tsunade, sin darle un momento para respirar antes de continuar de nuevo. ¿O qué tal si me cuentas por qué parece que tú y Minato intentan mover a todos sus conocidos como si fueran piezas de ajedrez? Terminó Tsunade, bajando una mano hacia la mesa, provocando varios crujidos. Jiraiya logró contener un escalofrío mientras apretaba los puños bajo la mesa y se esforzaba por responder. Tsunade, esto no es un juego. Hubo una profecía sobre las chicas del sabio sapo, y si no cuidamos de ella, la aldea, caray, todo el mundo shinobi podría estar en peligro. Le gritó Jiraiya a su antiguo compañero. Tsunade y Shizune se detuvieron un momento al oír esto. Tsunade, como sabia, sabía lo que podía significar una profecía, y Shizune, como la nueva poseedora del contrato de babosas, había recibido suficiente instrucción sobre el funcionamiento del mundo de la invocación para comprender lo peligrosa que podía ser una profecía. Espera, ¿de qué diablos estás hablando sobre una profecía? ¿Cuándo sucedió esto? Preguntó Shizune, intentando averiguar qué estaba pasando exactamente. Las preguntas parecieron sacar a Tsunade de su estupor momentáneo y ella también volvió su atención al sabio sapo. ¿Qué? Preguntó Jiraiya, un poco sorprendido por la pregunta. Tsunade fue la siguiente en preguntar. Ella te preguntó qué y cuándo surgió esta profecía, y yo te pregunto ahora mismo por qué me entero de ella ahora si es tan importante, preguntó Tsunade, con un tono cada vez más sospechoso a medida que las preguntas sobre la profecía generaban más preguntas que respuestas. Jiraiya miró a las dos mujeres antes de tragar saliva con dificultad y comenzar a explicar la profecía y su cambio. Tsunade y Shizune simplemente escucharon a Jiraiya, dejando que los hechos de la profecía se resolvieran. El aparente abandono de Naruto para no amenazar el trabajo en equipo de las chicas, una de ellas subía y bajaba, desatando lo que sabían sobre los eventos en oleadas, y que todas habían estado manipulando las cosas para que las ideas de estas dos sobre una profecía se cumplieran. Jiraiya terminó su explicación mirando a las dos mujeres, aparentemente complacido con sus expresiones de asombro. Jiraiya se permitió pensar por un momento que había logrado convencerlos de la justificación de sus acciones, pero estaba bastante equivocado. Tsunade apenas estaba encajando las piezas, y su disgusto aumentaba cada vez más a medida que comprendía de qué había sido parte. Esos estúpidos bastardos santurrones. Ni siquiera saben lo que le han hecho a ese chico. Pensó la mujer enfurecida, mientras su ira pasaba de ser una furia hirviente a algo más allá de lo que jamás había sentido, una furia tan intensa que la asustó profundamente. Shizune casi podía saborear la ira que emanaba de Tsunade, e instintivamente se apartó un poco de la rubia, temerosa de lo que vendría después. Jiraiya se movió ligeramente en su silla mientras Tsunade colocaba sus dos manos frente a ella y entrelazaba los dedos para apoyar ligeramente la frente, como si estuviera rezando. Los segundos transcurrían lentamente mientras Shizune y Jiraiya intercambiaban miradas confusas y ligeramente temerosas. Esta no era la Tsunade que conocían. Podía ser violenta, ruidosa y aterradora, pero esto era algo nuevo. Después de unos momentos, Tsunade levantó la cabeza ligeramente para mirar a Jiraiya por encima de la mesa, de modo que solo sus ojos se encontraron con los de él. «Sal de aquí», dijo la rubia con un tono de ira gélida. Jiraiya se estremeció levemente ante su tono, pero volvió a hablar. «Tsunade, no». Empezó, pero antes de poder decir nada más, oyó un crujido proveniente del lugar donde estaban sentadas las mujeres. Al observar la fuente, vio que las manos de Tsunade estaban envueltas en una pequeña cantidad de chakra verde que las rodeaba. Al principio, supuso que se trataba de un exceso de chakra debido a su ira, pero al observar, vio que los dedos entrelazados de Tsunade apretaban con tanta fuerza las manos adyacentes que los huesos se crujían y astillaban bajo ellos. El chakra verde se debía a que Tsunade sanaba sus manos al mismo ritmo que el daño se infligía. Con un escalofrío, Jiraiya se dio cuenta de que si ella se hubiera permitido relajarse y dejar de contenerse, probablemente él habría estado literalmente hecho pedazos esparcidos por el césped. Shizune también lo notó, y solo a través de una enorme cantidad de fuerza de voluntad pudo evitar arrojarse sobre la mesa hacia Jiraiya. Pero al igual que su antiguo maestro, simplemente se contuvo, obligándose a permanecer sentada. Jiraiya, si tengo que decirte algo para que tengas tiempo de irte, podría matarte.
Ahora aléjate de mí, y que me ayudes si intentas discutir que tú y Sensei van a tener una fiesta de reencuentro, repitió Tsunade con ese tono gélido que dejó una ira casi tangible en el aire. Jiraiya miró a las dos mujeres por última vez antes de decidir, sabiamente, desaparecer en una nube de humo, dejándolas solas de nuevo en el patio. Tras unos segundos, Shizune se acercó y tomó suavemente las manos de Tsunade, envolviendo las suyas en una luz de chakra verde para ayudar a curar los huesos rotos y la piel lastimada. Durante un rato, solo se oyó el viento en los árboles y el leve zumbido del chakra mientras Shizune se tomaba su tiempo para atender cada herida y mancha en las manos de Tsunade. Es cierto que Tsunade podría haberlas curado más rápido, pero parecía comprender que Shizune necesitaba hacerlo para que su ira se calmara. Una vez terminado el trabajo, las dos mujeres guardaron silencio un rato, simplemente permitiendo que procesaran lo que habían oído. Finalmente, Tsunade habló. Así que de eso se trata todo esto. Una estúpida profecía se revela y esos dos salen corriendo a salvar el mundo, al diablo con las consecuencias. Dijo con un tono de ira mordaz. Shizune simplemente la miró un momento antes de inclinar la cabeza ligeramente y responder. ¿Deberíamos avisarles a Naruto y Kushina?, preguntó Shizune, mirando el patio trasero con un tono triste. Tsunade también desvió la mirada hacia el césped, respirando hondo para calmarse un par de veces antes de saludar a su amiga con la cabeza. Ai Shizune, si aún no lo saben, les debemos mucho. Espero que puedan con ello, terminó, alejándose de la mesa y girándose hacia su chaqueta verde, que se agitaba al viento. Shizune se giró con expresión confusa hacia la figura de su antiguo sensei, que se alejaba. Tsunade, ¿a dónde vas?, preguntó, lo que provocó que Tsunade se detuviera por un momento y mirara por encima del hombro a la mujer que aún estaba sentada. Voy a buscar el bar más cercano y beber hasta que no me apetezca matar a un par de hombres rubios y canosos. ¿Te unes?, preguntó con una leve sonrisa. Shizune se tomó un momento para sonreír antes de apartarse de la mesa y levantarse. Oye, creo que lo necesitaría, y si planeamos vengarnos de esos cabrones mientras bebemos, así será. Sonrió la mujer de cabello negro, lo que a su vez le valió una sonrisa aún más grande a Tsunade. Sí, así sería, dijo mientras los dos entraban en la casa y salían hacia el pueblo. Mientras tanto, en la arena, Naruto intentaba, sin éxito, separar a dos niños de sus piernas mientras Hinata, Hitomi y Kushina observaban. Kiba se dirigía a la arena para su combate, y Naruto empezaba a preguntarse si siquiera podría llegar con esas dos pequeñas anclas atadas a sus piernas. Imoto, Hanabi, les digo que no puedo soltar a Seet-kun ahora mismo, tengo un combate. Suplicó Naruto mientras una cadena dorada serpenteaba hacia arriba para derribar un brazo que usaba para sujetarse del balcón. Mientras tanto, Mito y Hanabi se habían enredado en sus piernas, mirándolo con ojos suplicantes. Pero Aniki, también queremos animar a Seet-kun, respondió Mito con un tono entre súplica y queja. Hanabi asintió, mostrando su acuerdo con el pelirrojo, lo que provocó que Naruto lo fulminara con la mirada. Traidor. Susurró Naruto justo cuando una segunda cadena dorada rodeó la cabeza del chico y lo arrojó al suelo junto a los dos niños. Kushina y Tomi intentaban contener la risa de los tres mientras Hinata se incorporaba y se acercaba a la masa que forcejeaba. Sin aparente esfuerzo, sacó a Mito y Hanabi, sujetándolos por la espalda de la ropa, y los colocó sobre Naruto, quien aún parecía un poco aturdido. Hanabi, Mito, basta, Naruto, deja de jugar, tenemos que animar a Kiba, dijo Hinata en un tono que hizo que los tres asintieran. Kushina miró a Hitomi un instante y arqueó una ceja en señal de pregunta, a lo que Hitomi simplemente sonrió y fingió no darse cuenta. Hinata logró que todos se pusieran en fila antes de que Anko diera comienzo al partido. Bien, Gaki, vamos. Kiba deconó a contra Karin de Kiri, vamos, gritó Anko, dando un paso atrás. Kiba esbozó una pequeña sonrisa feroz al alejarse de la pelirroja a la que se enfrentaba. Karin simplemente sacó un kunai y se hundió en posición de batalla, esperando a que Kiba diera el primer paso. Og, Akamaru, hagámoslo. La atacaré de frente. Cuando nos enfrentemos, tú te pones detrás de ella y espera. Si no puedo con ella en combate cuerpo a cuerpo, golpéala por la espalda. Kiba reflexionó sobre la conexión de polen entre él y Akamaru. Akamaru emitió un pequeño ladrido de acuerdo y saltó detrás del chico para ponerse en posición. Mientras tanto, Karin intentaba pensar en su propio movimiento. Maldita sea, justo lo que no necesitaba, una estúpida pelea uno contra uno. Por el amor de Dios, somos shinobi, ¿para qué querríamos una pelea justa? Y tenía que ser un Inuzuka. No puedo con él en combate cuerpo a cuerpo, y encima tiene a su compañero, ¿qué voy a hacer?
pensó la pelirroja presa del pánico. Pero antes de que pudiera encontrar una respuesta a sus temores, Kiba se abalanzó sobre ella, agazapado en el suelo, con un rostro cada vez más feroz a medida que avanzaba. Al acercarse Kiba, lanzó su mano con garras hacia adelante en un golpe con la palma abierta, extendiéndolas hacia el brazo de la chica que sostenía el kunai. Karin giró en el último instante para que el brazo la sobrepasara, pero su alivio duró poco. El golpe con la palma derecha de Kiba giró su cuerpo, convirtiendo el ataque en picado en un tornado giratorio de viento y garras. Karin fue lanzada hacia atrás por el golpe, abriéndose varios cortes pequeños al impactar las garras. Kiba aterrizó a pocos metros de distancia, cancelando su giro y girándose para encarar a su oponente una vez más. Mientras tanto, Karin se ponía de pie, con unas gotas de sangre corriendo por sus brazos y su uniforme. Colocó el kunai entre ella y Kiba, intentando mantener la respiración tranquila. Kiba se relajó un poco mientras miraba a Karin. Bueno, o no es de tipo combate o intenta tenderme una trampa. Rayos. Shino solo lo hizo para ganar su combate contra ese tipo del sonido raro. Aún así, no parece que se esté conteniendo. Aún así, Kusina Sensei me dijo que no les diera tiempo a planear, así que supongo que no hay nada que hacer. Pensó que Kiba le estaba enviando una simple orden mental a Akamaru y concentrando el chakra a su alrededor. Los ojos de Karin se abrieron de par en par cuando Kiba saltó hacia adelante una vez más, transformándose en un tornado en espiral de garras y viento. Estaba a punto de esquivarlo cuando sintió otro pico de chakra tras ella y, al mirar hacia arriba, vio un segundo tornado dirigiéndose hacia ella. ¡Vamos!, gritó Karin, viéndose atrapada entre dos ataques. Sin detenerse, realizó varias señales con las manos antes de que los ataques conectaran. Al chocar los dos tornados, se oyó un sonido como el de una sierra circular al impactar contra cemento y se vio un chapoteo que salía volando del punto de contacto. Varios espectadores se estremecieron. ¡Ay, eso fue un poco excesivo, ¿no te parece?, dijo Naruto mientras miraba a los demás equipos reunidos. Sasuke solo gruñó al oírlo. Había estado actuando con mucha arrogancia después de su combate. Kin había recurrido principalmente al Genjutsu y el Sharingan la había dejado indefensa para eliminarlo. Los miembros restantes del equipo 10 miraron la arena y luego a Naruto con gestos de asentimiento. Ino, en particular, asintió, recuperándose de la lesión que había sufrido en su combate contra ese tal Aku de Kiri. Rayos. Ni siquiera había podido dar una buena pelea antes de que la acribillaran con Senbon, lo que le hizo ceder los músculos. Por suerte, ninguna de sus lesiones fue demasiado grave, y Sakura pudo recuperarla lo suficiente como para quedarse a ver los siguientes combates. Mientras tanto, el equipo Wii simplemente se quedó mirando el punto de impacto sin hacer comentarios. Naruto y Hinata, con el equipo 11 terminado, actuaron con la rapidez suficiente para cubrir los ojos de sus hermanos menores, lo que provocó que ambos protestaran en voz alta, queriendo ver qué sucedía a continuación. Hinata miró a Naruto con una leve preocupación. Naruto la miró, luego volvió a la arena y se volvió hacia ella con una leve sonrisa. No te preocupes, Hinata-chan, está bien, dijo el rubio, apartando las manos de los ojos de Mito, mientras la niña lo miraba con fastidio. Al bajar la vista, Hinata vio que el polvo se estaba despejando y que dos Kibas se miraban parpadeando, de pie alrededor de lo que parecía un charco de agua. Al ver esto, Hinata relajó las manos y volvió a concentrarse en la pelea. Kiba escaneó rápidamente la arena y vio a Karin apoyada contra la pared, limpiándose un poco de sudor de la frente, pero dándole una pequeña sonrisa feliz. ¡Ja! Extraño mi aliento de perro, gritó Karin mientras hacía varias señas con las manos. Sin embargo, justo cuando empezaba, notó que Kiba esbozaba una pequeña sonrisa burlona cuando uno de los Kiba se dispersó en una nube de aire, y sus habilidades sensoriales de chakra le gritaron que se moviera. De su izquierda saltó un pequeño cachorro blanco que ladró con fuerza mientras giraba hacia ella, convirtiéndose en una bola de pelo blanco del tamaño de una pelota de baloncesto que volaba hacia su cara. Antes de que pudiera hacer más que levantar los brazos para bloquear el golpe, Akamaru la había impactado, obligándola a volar por la arena y aterrizar a pocos metros frente a Kiba, quien se había arrodillado en otra posición de combate. Al detenerse, notó una sombra que se cernía sobre ella, lo que la hizo levantar la vista hacia la figura de Kiba, que la observaba desde arriba. «¡Al diablo con esto!», gritó Karin, levantando la mano en señal de rendición. Al ver esto, Kiba dejó que el chakra que había reunido se dispersara y dio un paso atrás con una gran sonrisa en su rostro.
Mientras tanto, Akamaru había corrido hacia adelante y se había subido a la espalda de Karin, ladrando con entusiasmo por su victoria. Kiba solo rió entre dientes mientras se acercaba para quitarle el cachorro a la pelirroja. Mientras tanto, Karin estaba ocupada inventando y descifrando algunas palabrotas especiales mientras esperaba poder levantarse del suelo. Mientras Kiba se dirigía a las escaleras, el resto del equipo 11, junto con varios miembros de los otros equipos de Konoha, vitorearon por su victoria. Anko, por su parte, negó levemente con la cabeza ante la celebración, ladeando la cabeza para mirar a Karin, quien acababa de incorporarse y sentarse, sacudiendo la cabeza ligeramente para despejarse. Mientras tanto, el tablero comenzó a mostrar los nombres de nuevo cuando Kiba llegó con el resto de su equipo. «Felicidades, amigo, buen espectáculo», gritó Naruto, levantando el pulgar, a lo que Kiba respondió sonriendo. Hinata se agachó para abrazar a Akamaru, rascándole suavemente detrás de las orejas. Kusina también se adelantó para palmear el hombro de Kiba y elogiarlo. Justo cuando estaban a punto de empezar a hablar de su pelea en detalle, la voz de Anko les llegó desde la arena. «Bien, tenemos a Naruto de Konoha y a Suigetsu de Kiri. Apúrate y baja. Y Karin, apúrate y levántate si no quieres volver a pelear», gritó Anko con voz sonora, dirigiendo sus últimas palabras a Karin, quien acababa de incorporarse. La pelirroja le lanzó una mirada fulminante a Anko al hacerlo, y estaba a punto de lanzarles un comentario obsceno cuando Suigetsu saltó desde lo alto de la arena, para aterrizar junto a la chica, emitiendo un pequeño grito de alegría. ¡Genial! Ya era hora. Gritó el chico de pelo blanco al aterrizar, mostrándoles a Anko y Karin una sonrisa de dientes de tiburón mientras las miraba fijamente, fijando su mirada en Karin. «¿Qué pasa, pelirroja? ¿Te dio una paliza ese viejo cachorrito?», se burló Suigetsu, inclinándose para sonreírle a la chica. Sin dudarlo, Karin se echó hacia atrás y le dio un manotazo en la cara tan fuerte que le hizo temblar de nuevo, e incluso le hizo caer unas gotas de agua, pero su sonrisa no se desvaneció. «Que no sea una luchadora cabeza hueca como tú no significa que vaya a aguantar tus tonterías», gritó la chica apretando los dientes, mientras miraba con enojo a su compañera. Anko se quedó un poco atrás con los brazos cruzados, disfrutando del espectáculo gratuito que estaba recibiendo, y como resultado, ninguno de los tres se dio cuenta, ya que Naruto había llegado a su lado con las manos en los bolsillos, sonriendo a la escena que tenía delante. «Qué linda pareja hacen, ¿no creen?», preguntó Naruto, hablando por primera vez, lo que provocó que los tres lo miraran con cierta sorpresa ante la presencia del chico. Suigetsu, al oír las palabras del chico, echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada, mientras que Anko hizo prácticamente lo mismo tras superar su habilidad para sorprenderla. Karin, mientras tanto, se puso colorada al oír las palabras del rubio y se acercó a él con los puños apretados y el rostro destrozado por la ira. Naruto recordó de repente las pocas veces que la había enfadado de verdad con él mientras Karin se dirigía hacia él. Su mente aún lo procesaba cuando Karin lo alcanzó, apretando el puño para golpearlo en la cara. Instintivamente, Naruto levantó una mano para detener el golpe de la chica, y al hacerlo, sintió una punzada familiar cuando su chakra lo inundó. La impresión fue suficiente para que fallara por completo el segundo golpe, que le dio en la barbilla y lo obligó a retroceder un paso. Ante esto, Suigetsu dejó escapar otra carcajada, y Anko no pudo evitar unirse también. «Oye, Naruto, si ya no te dan más golpes, tienes que ir a una pelea», llamó Anko con un tono ligeramente burlón mientras Naruto se frotaba la mandíbula y miraba a Karin con las cejas arqueadas, aparentemente sorprendida. Karin simplemente se encogió de hombros y regresó a las escaleras para empezar a subir, mientras Anko y Suigetsu lo miraban con burla. Al mismo tiempo, en el balcón, Mito llamaba a Karin mala, mientras los demás simplemente se reían de lo que acababa de ocurrir abajo. Junto con los demás grupos, Karin estaba llegando a la cima y se acercó a Aku, con la máscara aún ocultando el rostro del ninja cazador. Cuando Karin estuvo a su alcance, Aku habló. «Vaya, qué espectáculo para todos», dijo Aku, girándose para encarar a las chicas al llegar a su lado. Karin volvió a mirar a su compañera antes de bajar la vista hacia la arena. «Bueno, ¿qué se suponía que debía hacer? Soy médico y especialista en sensores, no un luchador cara a cara, esa es tu especialidad y la del chico del agua». Aku se detuvo ante esto, las figuras enmascaradas volvieron a mirar hacia la arena antes de volver a hablar.
Hablaba de tu pequeña discusión entre el rubio Naruto y cómo llamaba a Suigetsu, tu novio, respondió Aku con un tono ligeramente burlón que hizo que el pelirrojo lo mirara con ojos rojos como el fuego, pero decidió dejarlo ahí por el momento. Mientras tanto, abajo Naruto y Suigetsu se habían enfrentado y ahora estaban esperando la señal de Anko para partir. Oye, Hurby. Llamó Naruto mentalmente mientras se acomodaba. Oye, ¿qué pasa, Naruto? ¿Quieres saber cómo evitar que una chica te golpee? Preguntó Hurby con tono burlón, lo que provocó que Naruto le dirigiera una mirada de enfado que se filtró en su voz al responder. No, no lo sé, iba a preguntar si notaste cómo se le contrajo la cara cuando esa chica lo golpeó, preguntó Naruto mientras ella dejaba que un par de barras de chakra prefabricadas se deslizaran por sus mangas, de modo que sus extremos descansaran en sus palmas. Hurby pareció detenerse un momento, con una mano levantada para tocarse ligeramente la barbilla, mientras reflexionaba sobre lo que acababa de decir antes de responder. ¿Sabes, ahora que lo dices, sí? O sea, cuando te golpeó, te tambaleaste hacia atrás, pero él lo tomó como si nada, quizá solo es más duro que tú, bromeó Hurby, disfrutando de tocar al chico juguetonamente. Desde anoche, al ver cómo Kyu ayudaba a la plántula, había estado de buen humor. Naruto, a su vez, dejó escapar un pequeño gruñido de fastidio, lo que hizo que Hurby levantara las manos fingiendo, como si aceptara la derrota. Está bien, pararé, dijo pasándose una mano por el pelo morado antes de continuar, recuerdo haber visto algo así cuando estaba en la luna, una especie de linaje que permitía a una persona convertir su cuerpo en un elemento particular a voluntad, supongo que eso es lo que es este tipo, probablemente lo hace mayormente inmune al daño físico. Comenzó Hurby en un tono de sermón mientras Anko miraba de un lado a otro entre los dos a punto de comenzar el partido. Bueno, ¿podrías darme una pista sobre qué hacer? Preguntó Naruto mientras Anko empezaba a gritar que empezara el combate. ¿En serio? Vamos, Naruto, tu chakra anulará su habilidad. Diablos. Podría derrumbarse con un solo golpe. Respondió Hurby con un tono que dejaba claro que se preguntaba si Naruto siquiera pensaba con claridad. Oh sí, gracias Hurby. Respondió Naruto justo cuando Anko saltó hacia atrás señalando el comienzo del combate. Un segundo después, Naruto se vio obligado a zambullirse de lado cuando Suigetsu salió disparado hacia adelante, sacando una espada plana de su espalda que parecía ser una especie de claymore. La espada se estrelló contra el suelo de la arena, agrietándolo donde golpeó y enviando pequeños fragmentos lejos del impacto. Naruto resbaló por el golpe dejando que las dos barras se deslizaran de sus mangas a sus manos mientras aterrizaba. Mientras el chico de cabello blanco se movía para arrancar su espada, Naruto corrió hacia adelante y saltó hacia su oponente girando mientras lo hacía, de modo que sus dos barras se balancearon juntas como un solo golpe fuerte en la cara del chico. Por la sonrisa burlona de Suigetsu y la de los demás miembros de Kiri, esperaban que el golpe no hiciera más que molestar al chico de dientes de tiburón. En cambio, el golpe impactó de lleno en la barbilla y la frente del chico, con un crujido resonante que lo envió volando por la arena hasta estrellarse contra una pared con un impacto que agrietó sus cimientos y levantó una pequeña nube de polvo. Naruto aterrizó, girándose para encarar la dirección en la que había enviado a su oponente, justo a tiempo para ver al chico caer de la pared al suelo sobre sus manos y rodillas, escutiendo un chorro de sangre al impactar. Una sensación de sorpresa recorrió las mentes de todos los que conocían el linaje del chico de cabello blanco al ver el golpe, y ninguno más que el propio chico. ¿Qué demonios fue eso? ¿Por qué mi cuerpo no recibió el golpe como debía? Pensó. Sus compañeros y Sensei pensaban lo mismo. Antes de que pudiera hacer más que preguntarse por qué lo habían golpeado, levantó la vista a tiempo para ver que Naruto había cubierto la distancia y estaba lanzando otro golpe de golf dirigido a su sien. Logró apartarse a tiempo para evitar el golpe de la vara negra y extendió el brazo derecho en un movimiento rápido, su brazo se arremolinó en agua mientras se extendía por el suelo para envolver su espada. Con otro movimiento, arrancó la espada del suelo mientras volaba hacia él, mientras lanzaba su brazo izquierdo hacia Naruto, disparando un chorro de agua para intentar derribarlo. Naruto logró levantar una de sus varas a tiempo para interceptar el agua, lo que provocó que el chico de cabello blanco soltara un grito de dolor cuando el agua que había transformado en agua se desestabilizó y cayó al suelo. El dolor momentáneo le hizo soltar la espada y, además, el arma cayó con un ruido sordo al suelo. Cuando los brazos del chico se solidificaron, levantó la cara a tiempo para ver a Naruto extender una pierna para darle una patada giratoria en la cara, estrellándolo contra la pared una vez más con otro fuerte crujido.
Después de eso, el chico de cabello blanco se desplomó silenciosamente al suelo, sin emitir ni un gemido mientras caía hacia adelante. La arena quedó en silencio por unos momentos, hasta que unas voces resonaron desde un punto determinado de la multitud que observaba. «Genial, Aniki. Eso estuvo genial», gritó Mito, saltando mientras agitaba las manos por encima de la cabeza, atrayendo la atención de Naruto. A su lado, Hanabi también aplaudía junto con Hinata, mientras que Kushina rodeó a Hitomi con un brazo, con una sonrisa de zorro dibujada en el rostro, mientras lanzaba un suspiro a la rubia. Naruto levantó la vista y vio al grupo de animadores apoyando perezosamente una de las barras en su hombro mientras les sonreía, dejando caer suavemente el otro brazo a un costado. Al igual que el resto de los equipos, la mayoría estaba atónita ante lo que habían visto. Naruto nunca había sido tan fuerte como lo recordaban de la academia. De hecho, en ese momento, la mayoría estaba demasiado sorprendida por el rápido desenlace del partido como para hacer algo más que quedarse boquiabierta. Sin embargo, hubo algunas excepciones. Minami, por su parte, le sonreía a Naruto mientras aplaudía con alegría el éxito de su Omiri-chan. Sasuke gruñía de fastidio por el encuentro. Había estado observando el encuentro con su Sharingan activado para intentar examinar a ambos oponentes, pero por alguna razón no había podido enfocarlos. Era casi como si los hubiera estado observando con algún tipo de interferencia. Mientras tanto, Naruto estaba atónita ante la aparente brutalidad y los movimientos de Naruto. En el fondo, reconocía algunos de sus movimientos como los que su madre le había mostrado una vez, pero lo que más la molestaba era la extraña sensación que le producían esas barras negras que Naruto sostenía. Algo similar cruzó por la mente de Minato mientras veía a Naruto guardarse las dos barras en las mangas y subir las escaleras. Más aún, se vio obligado a preguntarse qué tan fuerte se había vuelto Susochi tras unirse al equipo 11. Peor aún, con una punzada de dolor, Minato recordó su promesa de años atrás de entrenarlo cuando estuviera listo. Ahora, tras haber aprobado la segunda ronda de los exámenes Chunin, Minato ni siquiera podía distinguir qué técnica había estado usando el chico. Mientras tanto, Aku seguía el progreso de Naruto, recordando cómo el chico aparentemente había esquivado el ataque de Zabuza en una oleada. Ahora, de alguna manera, había eludido la línea de sangre de su compañero sin ningún esfuerzo. Los golpes que le asestó a Zabuza alteraron su chakra. Quizás tenga algo que ver con eso. Probablemente sería buena idea investigar esto con más detalle. Aku pensó, girándose para caminar hacia donde estaban los equipos de Konoha, reunidos. Al acercarse, Ino, Sakura y los tres miembros del equipo 7 parecieron notarlo y se giraron para encarar al adolescente. Ino, en particular, parecía algo nerviosa por la aproximación de la figura, y estaba a punto de hablar cuando el joven Kiri extendió la mano para retirar la máscara que les ocultaba el rostro. Al bajar la máscara, un rostro muy femenino saludó al grupo, provocando diversas reacciones. Ino resopló, aparentemente molesta por la mirada de la figura, mientras que Sakura le dedicó una sonrisa cómplice, adivinando por qué Ino parecía tan molesta. Minami y Naruto parecían curiosos por las intenciones del shinobi, mientras que Sasuke, tras una pausa, observaba al adolescente desenmascarado con una extraña intensidad. Hola, soy Aku de Kira, y me preguntaba si alguno de ustedes podría responderme una pregunta sobre el último partido. Aku empezó con un tono tranquilo y conversacional, a la vez que acogedor. La mayoría del grupo se relajó ante el tono del adolescente, lo que les permitió mirarse entre sí. Minami dio un paso al frente, pero antes de que pudiera hacerlo, Sasuke se interpuso para hablar primero. ¿Por qué deberíamos contarte algo? Solo porque el rubio de ahí abajo eliminó a tu compañero no significa que tengas que saber lo que hacemos, respondió Sasuke, mirando a Aku de arriba a abajo. Aku simplemente arqueó una ceja ante el comentario de Uchiha antes de mirar por encima del hombro a los demás miembros que hablaban por encima del chico. Es posible, habla.